ver el día de ayer lo que es el ciclo hidrológico, pero para conocer el ciclo hidrológico nosotros tenemos que saber de dónde obtenemos el agua que hay en todo el planeta, ¿verdad? Pero específicamente necesitamos saber de dónde nosotros obtenemos agua como país. Entonces nosotros tenemos tres vertientes. Ustedes ya la ven aquí, la vertiente del Golfo de México, tenemos la del Océano Pacífico y tenemos la del Mar Caribe, ¿sí? Teniendo una disponibilidad total de 97.120 millones de metros cúbicos. Tenemos también una disponibilidad hídrica porque regularmente esa disponibilidad, ¿verdad?, está basada en lo que es el agua superficial y el agua subterránea. Entonces, en lo que corresponde a lo que es la disponibilidad hídrica superficial, tenemos 63.400 millones de metros cúbicos y lo que es, en este caso, esa disponibilidad de agua renovable son 33.699 metros cúbicos, ¿sí? Entonces es para que ustedes tengan una idea de con cuánta agua disponemos. ¿Por qué? Porque todo eso tiene mucho que ver en el ciclo hidrológico también. Y aquí tenemos específicamente cada una de esas vertientes. ¿Cuánto de agua nos da cada una de esas vertientes? Y tenemos que, por ejemplo, la vertiente del Golfo de México, que está compuesta por 10 cuencas. Nosotros a nivel de Guatemala tenemos 38 cuencas y de ellas 10 están en lo que es la vertiente del Golfo de México y esa vertiente nos da a nosotros la mayor cantidad de agua, el 41%, ¿sí? Y ya en el mapa ustedes pueden ver en este caso qué cuencas están en esa vertiente, ¿verdad? Luego tenemos la vertiente del Pacífico, que está compuesta por 18 cuencas, ¿sí? Y que esta, pues, básicamente nos da la menor cantidad de agua, ¿verdad? Hay disponible menos cantidad de agua, solamente el 23.7%. Y luego tenemos la del Caribe, ¿sí? Del Mar Caribe, que son en este caso otras 10 cuencas que nos da en segundo lugar, ¿verdad? O hay disponibilidad de agua del 34.2%, ¿verdad? Entonces, eso es el agua que nosotros en promedio mantenemos. Estos datos son del 2019. Y pues definitivamente, ¿verdad? Tenemos, por decirlo así, una muy buena disponibilidad de agua. Lo que sucede es que el agua pues no está donde se necesita y también lo que corresponde a la época del año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros en época lluviosa es cuando tenemos una mayor cantidad de agua que en la época de época seca, ¿verdad? Entonces es así como está constituido en este caso esa disponibilidad de agua. Y ustedes van a ver que en el ciclo hidrológico existe para medir en este caso cuánta agua nosotros tenemos que medir todo lo que corresponde a las aguas superficiales, las aguas subterráneas, y tiene que haber un balance, ¿sí? Que de manera general tiene que haber un balance entre el agua que sale y entre el agua que entra, ¿verdad? Entonces eso también ya lo vamos a ver. Y tenemos aquí, esto ya lo vimos, aquí tenemos cómo está la distribución del agua en la Tierra. ¿Sí? Se recuerdan que en la unidad número 2 al inicio yo les mencioné de que únicamente nosotros disponemos con el 2.5% de agua dulce para consumo humano. Y aquí pues tenemos en este caso cómo está constituida esa distribución de agua. Por ejemplo, los océanos tienen el 97.25% y lo que son los casquetes polares y los glaciares el 2%,
Las aguas subterráneas tienen un 0.38%, las más profundas, ¿verdad? Las que están más accesibles dan un 30%, los lagos un 0.01, los ríos un 0.00001, lo que es la biosfera, ¿verdad? Un 0.00004, y ahí tenemos ese 100%, ¿sí? Entonces, así está constituida el agua de manera general en el planeta, ¿sí? Los océanos tienen en este caso el mayor porcentaje y por eso son los océanos los que en este caso pues dan en ese ciclo hidrológico son los que aportan más. ¿Por qué? Porque a raíz de ellos pues ahí existe esa conversión, ¿verdad? De agua salada a agua dulce a través del proceso de la evaporación, ¿verdad? El agua pues cubre aproximadamente el 74%, ¿verdad? Los continentes regularmente pierden 70,000 kilómetros cúbicos. ¿Por qué? Se debe a la evaporación, ¿verdad? Entonces reciben más o menos 110,000 kilómetros cúbicos, pero pierden 70,000 kilómetros cúbicos, ¿verdad? Lo reciben en forma de precipitaciones y se pierde estos 70,000, ¿verdad? En forma de evaporación, ¿sí? A pesar de que el agua dulce es un bien imprescindible, pues solamente es el 10% del consumo total, ¿sí? De todo ese consumo total es el 10% nada más. Entonces, esto es cómo está constituido, en este caso, el agua en el planeta, ¿sí? Y luego, pues, tenemos, ¿verdad?, que en este caso el agua no permanece estacionaria, ¿sí? Ni en una sola fase, sino que está en constantes cambios, atraviesa por diversidad de cambios, ¿verdad? Y está en constante movimiento. De tal manera que cuando a uno le hablan del ciclo hidrológico, el concepto que regularmente se viene a uno es de que es una interminable circulación o recirculación de los estados del agua, ¿verdad? Entonces eso es. Y pues vamos a ver lo que es ya de lleno el ciclo hidrológico, cuáles son en este caso las características. Perdonen, vamos a dejar entrar a alguien aquí. ¿Sí? Ahí les encargo, ahí se recuerdan que esta semana es la asignación, ¿verdad? Yo veo aquí 62 personas, en el listado oficial son 84, ¿verdad? Entonces, por si alguien no se recuerda que que esta semana era la asignación, pues se tiene que asignar, ¿sí? Características del ciclo hidrológico, ¿sí? Es dinámico. Quiere decir que no se queda, ya lo veíamos, estacionado en un solo lugar, en una sola fase, no, ¿sí? Está regido por un flujo constante, ¿sí? También, en este caso, pues, es cerrado, ¿sí? Es cerrado el que no se añade o se pierde agua en cantidades significativas. Siempre se mantiene o se trata de mantener un equilibrio. ¿Existen pérdidas? Sí, pero no son significativas, ¿verdad? De reciclaje. ¿Por qué de reciclaje? Porque en este caso se permite que las aguas se mantengan limpias, ¿verdad? Entre comillas, ¿sí? Existe un proceso de regeneración del agua, ¿verdad? Que, por decirlo así, en los océanos es de más o menos 37,000 años. Eso no lo vamos a ver nosotros, ¿verdad? En una vida humana, pero esa es la edad que se considera que en este caso hay una regeneración de lo que es la constitución o esa calidad del agua, ¿verdad? En los océanos, ¿sí? En equilibrio, ya les mencionaba, hay pérdidas y hay, en este caso, se añade agua, pero se trata de mantener ese sistema, ¿verdad? En equilibrio.
y es interactivo. ¿Por qué? Porque están participando el agua en sus diferentes estados y a lo largo de los espacios en los cuales pues se da el ciclo hidrológico. En todo el planeta se da todas esas fases del ciclo hidrológico, ¿verdad? Y luego pues tenemos aquí, ¿cuál es ese proceso general del ciclo hidrológico? ¿Sí? Como es un ciclo, uno puede empezar diciendo, bueno, se evapora, otros dicen, no, precipita primero. Como sea, todos los procesos se dan, ¿sí? Entonces vamos a decir, el agua se evapora de los océanos que constituyen enormes depósitos de donde procede toda el agua del ciclo hidrológico, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y a los que retorna por medio de precipitaciones, previo a la condensación de las nubes que son transportadas, en este caso, hacia los continentes. Entonces, en los océanos se da ese proceso de evaporación, ¿sí? Se dice que toda el agua que está circulando en la atmósfera, ¿verdad?, procede de los océanos. Y que los océanos, por decirlo así, aportan agua a través de la evaporación, pero que ellas también reciben al momento de que llueve, ¿sí? Estas precipitaciones son a su vez conducidas a través de los ríos y flujos subterráneos de vuelta al océano, donde, por decirlo así, entre comillas, el ciclo se rompe. El ciclo no se rompe, ¿por qué? Porque después de lo que es la evaporación, viene nuevamente, en este caso, ¿verdad?, lo que es la condensación y se vuelve otra vez a iniciar el ciclo, ¿verdad? Aquí tenemos el ciclo como tal, tenemos lo que es la evaporación de los océanos, que forma parte de esa, por decirlo así, pérdida que se da, pero no es una pérdida, es un paso a otro estado, ¿verdad? Entonces hay una sustracción de agua, pero va a ese ciclo hidrológico. Esta se evapora, sube, ¿verdad? Se forma una nube, puede ser que precipite aquí, si hay viento, se mueve hacia otro espacio y cuando ya tiene las condiciones para precipitar la nube, pues lo hace, ¿verdad? Y regresa nuevamente el agua a lo que es la superficie. Entonces, este es un proceso en donde, por decirlo así, entre comillas, se pierde agua, pero no se pierde ni se gana, sino que es una circulación en diferentes estados, ¿verdad? Aquí tenemos otro proceso en donde se puede decir que hay pérdida, pero no hay pérdida, ¿verdad? Los procesos de transpiración de las plantas, de nosotros los humanos también, la evaporación de los lagos, que son esos cuerpos que no tienen, por decirlo así, un movimiento o una salida hacia el océano, también se da la evaporación, pero igualmente después puede llegar a precipitar, ¿verdad? Y se vuelve a nivelar ese espacio, ¿verdad? Mientras en los lagos también se puede dar el proceso de infiltración, ¿sí? Entonces se da ese proceso de infiltración y se mueve el agua en lo que es esa capa subterránea, ¿verdad? En las capas más profundas. Entonces está pasando en este caso de evaporación y luego se recupera por precipitación. Parte de esa agua se puede infiltrar y parte de esa agua nuevamente llega al océano. Al final, como dice la literatura, toda el agua siempre va a llegar al océano, ¿sí? Ya sea que se pierda, alguien dirá, pero ¿y cuando se evapora, cuando hay mucho sol? Sí, es un cambio de estado nada más, ¿sí? Es un cambio de estado que después va a pasar a formar una nube y de todos modos después puede precipitar, ¿verdad? Y aquí tenemos también otra nube, solo que como está más alta, ¿verdad? Ya aquí ya se forman cristales de hielo, hasta se puede formar nieve, que al final también, ¿sí?,
pueden ser aportaciones a ese ciclo hidrológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay infiltraciones más profundas a través de las fallas también. El día de ayer los veíamos, ¿verdad? Movimiento el tectonismo, ¿verdad? Puede hacer que en este caso haya una infiltración de agua y de todos modos, pues va a dar al océano. Esto es de manera general el ciclo hidrológico, ¿sí? Y aquí tenemos entonces algunos valores que ya habíamos mencionado de pérdida que se da, por decirlo así, y en este caso de obtención de agua a través de la precipitación, cuánto voy yo a obtener, a través de la evaporación, cuánto voy yo a obtener, ¿verdad? Cuánto se escurre, tratando de que en cada uno de ellos, pues definitivamente tener esa certeza de que el agua, como dice la ley de la energía, ¿verdad? No se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma, ¿sí? Y aquí ya lo tenemos visto desde lo que es una cuenca, ¿sí? Yo les había mencionado que para nosotros trabajar lo que es ese ciclo hidrológico, ustedes ya lo van a ver en su curso de hidrología, el estudio se realiza de una mejor manera cuando se trabaja a nivel de cuenca. ¿Por qué? Porque todo punto de la Tierra, ¿sí? Ustedes, donde está cada uno, pertenece a una cuenca, ¿sí? Entonces la cuenca es un sistema, ¿sí? Que está drenado por un río principal y tiene ríos secundarios, tiene un parteaguas y a través de ese estudio de cuenca se puede realizar el cálculo de las entradas y las salidas del agua, ¿sí? Entonces por eso nosotros lo vemos a nivel de cuenca. ¿Por qué tema van ustedes en el laboratorio? No han recibido bien, ¿verdad? Clasificación de... Ay, se me olvidó. De climas. Ajá, eso. Perdón. Ah, bueno. Ya pasaron evapotranspiración. Esa es la práctica que vimos la semana pasada, ingeniera. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, ahorita también en clasificaciones climáticas tendrían que ver ustedes también lo que son parte de ese ciclo hidrológico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para utilizar Torrwind tenemos que realizar ese balance hídrico, todo el cálculo de la ETP, ¿sí? De eso nosotros lo vamos a ver, pero es en esta unidad, ¿verdad? En la unidad, en este caso la 4 que nosotros estamos, 3 que estamos viendo, pero hay que estar relacionado, ¿verdad? Con todo lo que corresponde, entonces, al aporte y a la pérdida, entre comillas, de lo que es el agua, ¿verdad? Entonces, lo vemos nosotros al momento de poder realizar la clasificación climática de algún lugar, ¿verdad? Y aquí tenemos otra imagen muy parecida, ¿sí? Se da esa pérdida por evaporación, se condensa la nube, precipita y puede ir a precipitar a otro lugar. Total que no hay pérdida de agua. No hay pérdidas significativas, ¿verdad? ¿Cuáles son los procesos en los cuales pasa el agua desde lo que es la evaporación? ¿Sí? El agua líquida de los océanos, y se hace énfasis, alguien dirá el agua líquida, ¿sí? Pero en este caso, ustedes ya se van a dar cuenta de que el agua puede estar en diferentes fases, ¿verdad? En la escuela le decían a uno, el agua puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso, ¿verdad? Pero el agua líquida que está en los océanos y en los otros cuerpos de agua, por ejemplo, los lagos, lagunetas, etcétera, en este caso se va a evaporar por efecto de la radiación, ese calentamiento, ¿verdad? Entonces, nosotros como seres vivos también contribuimos a ese proceso de evaporación. Ahora bien, las plantas también, ¿verdad? Todos los seres vivos, en el caso de nosotros, pues es respiración, transpiración, pero en el caso de las plantas, hablamos de la evapotranspiración,
que es prácticamente esa pérdida que se da a raíz de todo lo que son lo verde, ¿verdad? Las plantas. Entonces, los océanos brindan más o menos un 90% de vapor de agua, ¿sí? Es prácticamente son ellos los que en realidad pues dan esa cantidad muy significativa, ¿verdad? De lo que es el agua para el ciclo hidrológico. Los lagos también y los glaciares también aportan, ¿verdad? Entonces, ese proceso, ¿verdad? El pasar en este caso de líquido a gaseoso, por decirlo así, ¿verdad? Aquí tenemos ese proceso de evaporación y después se condensan, ¿verdad? Entonces aquí está. Luego viene el proceso de condensación. Primero la evaporación, la condensación. El agua, pues cuando va subiendo, ¿verdad? Se está evaporando, sube a alturas considerables, ¿verdad? Y cuando la temperatura lo permite, pues se condensa, ¿sí? Se condensa y forma en este caso las nubes, y cada vez que uno mira las nubes más oscuras, quiere decir que en este caso pues están más cargados, ¿verdad? Contienen más núcleos de condensación, que era lo que veíamos el día de ayer, ¿verdad? Condensación. Y luego pasamos a la precipitación, ¿sí? Cuando ya la nube está muy cargada, que ya encontró su punto de saturación, que ya está muy pesada, rompe ese equilibrio que tiene y se da lo que es la precipitación, esa caída del agua en estado líquido, ¿verdad? Regularmente en estado líquido, porque puede ser de que el agua no alcance, en este caso, la saturación en un punto y puede hacerlo, ¿verdad?, más arriba, formando cristales de hielo o granizo, ¿verdad?, que son parte también de esa precipitación. ¿Por qué? Porque igual cae, solo que cae en forma sólida, ya no en forma líquida, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces la precipitación, ¿sí? Luego tenemos el proceso de infiltración, ¿sí? La infiltración es otro proceso del ciclo hidrológico en el cual el agua que llega hasta el suelo penetra, ¿verdad? Penetra a través de ella y ya se convierte en agua subterránea. Perdón. Entonces, esta infiltración va a depender de las condiciones del suelo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se tiene una superficie permeable, permeable quiere decir que esté, que esté encementada, ¿verdad? Definitivamente que ahí no va a haber una infiltración, sino que el agua va a seguir escurriendo hasta que pueda encontrar, en este caso, una superficie permeable, ¿verdad? Luego, aquí está la infiltración, ¿sí? Eso es un proceso en el cual, pues, a raíz de un tiempo, el agua, pues, se puede ir infiltrando, ¿verdad? Cuando el suelo ya está, si por ejemplo el suelo está definitivamente muy seco, la infiltración es más rápida. Por eso la infiltración va a depender en este caso de las características del suelo. Aquí tenemos otro proceso de formación de infiltración, ¿verdad? En donde el agua pues puede ir a dar a espacios que la van a orientar a espacios más profundos, ¿verdad? Ya son aguas más subterráneas y que definitivamente en algún punto pues van a dar al mar. Luego tenemos el agua de escorrentía, ¿sí? El agua de escorrentía es aquella que se mueve, ¿sí? Por debajo, en este caso, de la superficie del terreno. Esta agua de escorrentía es muy importante. ¿Por qué? Porque genera daños, causa degradación en el suelo. Entonces, cuando la superficie está desnuda, o sea que no tiene ningún cultivo, no tiene árboles, esa escorrentía es mayor.
y si en este caso la pendiente es mayor también, la escorrentía es mucho mayor. Mientras que, por ejemplo, si se tiene, en este caso, en un terreno con una pendiente suave, pero tiene una cobertura, la escorrentía va a ser menor. ¿Por qué? Porque la escorrentía en este caso la cobertura va a hacer que esa escorrentía ya no sea tan grande, sino que en este caso pues pueda haber infiltración también, ¿verdad? Es uno de los procesos muy importantes dentro de ese ciclo hidrológico. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar si, por ejemplo, se tiene una pendiente muy grande, una pendiente elevada, no hay cobertura en el suelo, se dan condiciones, por ejemplo, de que pueda generarse un huracán o cualquier evento? Lo que causa son desastres, ¿sí? Puede causar inundaciones si en este caso pues se dan esas condiciones, ¿verdad? Que no haya un buen tipo de cobertura y sobre todo que haya una pendiente más o menos suave, ¿verdad? Y luego pues tenemos aquí, esos son procesos de escorrentía. El agua, como no puede infiltrarse, sigue corriendo, ¿sí? Como el agua no puede infiltrarse, sigue corriendo. Pero veamos aquí hay dos procesos, ¿verdad? El de escorrentía y el de evaporación que se está dando aquí. Veamos aquí, tenemos otro de lo que es en este caso la escorrentía. Aquí hasta ya hay encharcamiento. ¿Por qué? Porque el suelo está sobresaturado. Y como ya está saturado, ya no le cabe más agua, entonces lo que hace es el agua moverse, ¿sí? El agua es moverse. Vean ustedes aquí en la imagen de abajo que podríamos asemejar, que es parecida a la que está aquí a la derecha. ¿Qué pasa cuando yo tengo un terreno con una superficie con árboles? Se genera la infiltración, ¿sí? Se apoya la infiltración. Pero si yo tengo una superficie que no tiene cobertura, se da lo que es ese proceso de escorrentía, ¿sí? Y luego pues tenemos lo que es el otro paso del agua a través de ese ciclo, que es la circulación subterránea, ¿sí? Aquí el agua pues se va moviendo a favor de la gravedad, ¿verdad? Hacia donde está el suelo inclinado y se va en este caso infiltrando, ¿sí? Se infiltra donde puede, ¿verdad? Donde las condiciones del suelo se lo permitan, incluso algunas rocas permeables, ¿verdad? Pero forma parte esta circulación subterránea de todos esos mantos freáticos con los cuales también se cuenta, ¿verdad? En lo que es ese proceso de ciclo hidrológico que forma parte de los pozos que utiliza los proyectos muchas veces habitacionales, ¿verdad? Que forma parte también, en este caso, vean ustedes, de esos acuíferos que se forman y que de alguna u otra manera, en algún punto, pues van a dar al mar, ¿verdad? Entonces, no hay pérdida, por decirlo así, del agua, porque todo es una circulación, una recirculación, ¿verdad? En diferentes estados. Y luego, pues tenemos en este caso la fusión que forma parte de lo que es la precipitación, ¿verdad? Va a haber en este caso agua que no precipita de forma líquido, sino que precipita en forma sólida, ¿verdad? Entonces, aquí la fusión está referida, ¿verdad? A lo que es ese estado sólido a líquido, ¿verdad? Entonces, es cuando regularmente pues se produce ese deshielo, ¿verdad? Esa es la fusión, se fusiona, ¿verdad? Aquí tenemos, es otro proceso que también se da en lo que corresponde al ciclo hidrológico. Y luego pues está lo que es la solidificación, que en este caso pues pasa de estar de líquido a sólido, ¿sí? Y que regularmente pues se da cuando es la temperatura menor a 0 grados, ¿verdad? Lo que pasa en las refrigeradoras, ¿verdad? Se solidifica
metemos nosotros agua en una bolsa y al rato pues ya está solidificada, ¿verdad? Pasó de estar de líquido a sólido, ¿verdad? Puede darse en las nubes y ese proceso pues es el que hace que cuando precipite pues caiga en este caso como granizo o como nieve o como escarcha, ¿verdad? Entonces eso se da, esas condiciones de nieve pues se da bajo algunas circunstancias, ya lo vamos a ver también. Y tenemos ese proceso de solidificación que regularmente en la naturaleza se da pues en los polos básicamente, ¿verdad? Y tenemos el estado pasa de líquido a sólido, ¿sí? Y luego pues la precipitación, ¿sí? Aquí tenemos diferentes, la precipitación pues esa circulación de agua, ¿verdad? En cualquiera de los estados, ¿sí? Que se realiza de forma natural. Para que se dé en este caso esa precipitación, es necesario en este caso que el aire se sature, ¿sí? Esa masa de vapor de agua suba, se sature, se condense y después entonces puede precipitar, ¿sí? En diferentes formas. ¿Para qué me sirve a mí esa información de precipitación? Ustedes ya lo han de haber visto en el laboratorio, pues me sirve para tener en este caso ese registro, esa idea de cuánta agua está entrando y saliendo, ¿sí? De un sistema, en una cuenca, ¿sí? Y esa precipitación, pues yo la voy a medir en cantidad o en duración o en intensidad o en frecuencia o en distribución, ¿verdad? En cualquiera de esas formas se puede medir el agua, ¿sí? En cantidad, cuánto cayó en determinado día, ¿verdad? En el año, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con Torway, nosotros vemos en este caso la cantidad. Duración no vemos porque eso se trabaja en lo que es Hargreaves, ¿sí? Se trabaja en Hargreaves, lo que son la radiación, ¿verdad? Esa duración. Intensidad también la vemos nosotros en lo que es en este caso conservación de suelos, cuántos milímetros cayeron en 2 horas, por decir algo, ¿sí? Me sirve a mí porque a partir de ahí yo realizo cálculos. La frecuencia, cuántos días de lluvia caen al año. ¿Por qué? Porque me permite llevar un registro a mí que posteriormente me va a servir. Y lo que corresponde a la distribución, ¿verdad? Está relacionado básicamente con el área en donde cae. ¿Cuáles son algunos tipos de lluvia que nosotros podemos encontrar? ¿Sí? Existen diversidad de formas. Aquí nosotros únicamente vamos a ver pues las más comunes, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, una llovizna. Es un riego o es una lluvia, pero una lluvia suave, ¿sí? Está compuesta por gotas de pequeños tamaños, de 0.5 milímetros. Luego tenemos lo que es una lluvia. Aquí ya es una precipitación también, solo que aquí las gotas ya son mayores de 0.5, ¿sí? Lo que me indica esta caída de lluvia con gotas de mayor tamaño es que esa nube que se formó era de una altura considerable, ¿sí? Y que cayeron en este caso, ¿verdad? De una altura considerable quiere decir que fue más o menos a mediana altura, ¿verdad? Probablemente una altocúmulos de donde se formó esta lluvia, ¿verdad? Luego dice, se ve de vez en cuando, que muchas veces de repente alguien lo ha visto, que empieza a lloviznar y empieza a caer lluvia un poquito más fuerte, ya como lluvia, ¿verdad? Pero antes de llegar al suelo, esta se evapora, ¿sí? Esta lluvia se le conoce con el nombre de virgas. Ya no llega al suelo, sino que viene del cielo
y por efecto de la radiación, ¿verdad? Se evapora, ¿sí? Entonces eso es una virga, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la nieve, ¿sí? Cuando en este caso la lluvia cae en forma de nieve o en cristales de nieve es porque se ha formado no solo a alturas considerables, porque recuérdense ustedes que cuando se está a una altura de 0 grados es cuando se da ese nivel de condensación, pero esta no precipita ahí porque no tiene las condiciones, no se ha saturado. ¿Y qué es lo que hace entonces? Que sigue subiendo y a temperaturas mayores, ¿sí? Se producen esos famosos cristales de hielo. Y esos cristales entonces lo que hacen es que empiezan a chocar unos con otros. Empiezan no solo a chocar, sino que también a poder ver si pueden agregarse, ¿verdad? Y lo que hacen es que cuando empiezan a chocar se topan unos con otros y pues algunos van bajando, pero como no están a una temperatura normal de 0 grados, sino que están a una temperatura menor, lo que hace es de que precipita en forma de copos, ¿verdad? En forma de copos de nieve. Para que la nieve se dé, tiene que tener algunas condiciones, por ejemplo, las temperaturas, ¿sí? Que regularmente se dice que tiene que ser a menos de 0 grados, 7 grados más o menos, ¿verdad? Bajo cero. Y luego las latitudes. Las latitudes tienen mucho que ver aquí para lo que es la precipitación en forma de nieve. Por eso cuando ustedes preguntaron, ¿y aquí ha caído nieve? La latitud es uno de esos elementos que tiene que cumplir, ¿verdad? Más o menos de los 30 grados hacia arriba ya se considera, ¿verdad? De que sí puede formarse esa nieve. Y además las temperaturas que tiene que ser muy bajas, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el aguanieve, ¿sí? Aquí lo que se forma es como que una bolita de hielo, pero adentro tiene agua, ¿sí? Entonces se da también, ¿verdad? Todo lo que es la nieve, la lluvia engelante, se da en latitudes muy altas, ¿sí? Más o menos de los 30 hacia arriba. Entonces empiezan ese choque de cristales también, pero luego en ese nivel de fusión, ¿verdad? Se fusiona lo que es el hielo con el agua, pero en este caso caen en forma de bolitas que tienen agua adentro, bolitas de hielo con agua adentro. Entonces esto es el agua nieve, ¿sí? Igual tiene que formarse a alturas muy considerables. Tiene que tener también temperaturas, ¿verdad? Y luego, pues tenemos la lluvia engelante. Perdón. Aquí, perdón. Cuando ya se tiene, permítame, es que me voy a ahogar ustedes. Voy a tomar agua, Inge. Ay, perdonen, pero es que a veces me dan estos ahogamientos. Bueno, espero yo que ya. Entonces les decía que tenemos esa lluvia engelante, en la cual pues esa humedad del ambiente, ¿verdad? Que ya está condensada, ya ha adquirido, en este caso, la nube se ha condensado, va a precipitar, pero en este caso, ¿verdad? En forma líquida, ¿sí? En forma líquida, pero a raíz de que cuando se viene
desde arriba, lógicamente, ¿verdad? Con el aire, va chocando con el aire y va cambiando entonces esa temperatura de tal manera que cuando llega al suelo, ¿sí? Lo que hace es, como lleva una temperatura muy baja, lo que hace es condensar prácticamente la superficie que toca. Entonces esta se congela, ¿verdad? Se congela la superficie. Yo les tenía algunas imágenes aquí, de repente al final están, ¿sí? Se congela entonces la superficie que va a tocar, ¿verdad? Entonces a esta lluvia se le llama lluvia engelante y forma parte de esa lluvia que es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque es prácticamente hielo y ustedes saben qué pasa, ¿verdad? Cuando uno pisa un pedazo de hielo, ¿verdad? Es muy resbaladizo y eso hace que en este caso pues cause accidentes, ¿verdad? Entonces eso es la lluvia engelante, la más que causa mayores daños, ¿verdad? Luego tenemos el granizo, ¿sí? El granizo pues también es una forma de precipitación, solo que es una precipitación sólida, ¿sí? El granizo va a depender, el granizo pues sí se da en estas latitudes tropicales, regularmente cuando hay, en este caso, se forman lo que es algunos huracanes, por decirlo así. Puede ser que ellos posterior a su paso, ¿verdad? O anticipadamente ellos puedan generar este tipo de precipitación. Otra condición que tiene que tener el granizo, aparte de la temperatura, porque viene de un proceso parecido a lo que es la nieve o la lluvia engelante, que tiene que darse a alturas considerables y sobre todo la temperatura, ¿verdad? Que tiene que estar muy baja para que puedan formarse esas bolitas de hielo. Igual, parecido a la nieve, solo que la nieve, se recuerdan ustedes, la latitud la define mucho. Aquí estas bolitas empiezan a chocar unas con otras, se van haciendo agregados. Muchas veces nosotros vemos que caen bolitas de granizo muy pequeñas o a veces caen bolitas en agregados, eso se llaman pedriscos, ¿verdad? Porque ya tienen un tamaño más grande, pero es una conformación de varios granizos, ¿verdad? Entonces se forman en el aire, ¿verdad? Y cuando vienen a caer a la tierra, pues definitivamente que en este caso se van a ir fusionando, ¿verdad? De sólido a líquido. Y luego pues tenemos el rocío, ¿sí? El rocío se forma por condensación directa, en este caso sobre el suelo. Sí, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, regularmente se da por las noches, ¿verdad? Cuando en este caso la tierra se ha enfriado, ¿sí? Están esas masas de vapor ahí y lo que hace en este caso, ¿verdad? Es de que ese vapor de agua se convierte en este caso a líquido, ¿sí? Igual es muy parecido a lo que pasa cuando uno se baña con agua caliente, ¿verdad? Está el vapor ahí y cuando uno ya termina de bañarse al ratito o si uno tiene un espejo ahí puede ver cómo quedó. Entonces el espejo, ¿verdad? Lleno de agua, pero eso también es un proceso de cambio de estado, ¿verdad? Luego tenemos la escarcha, que es prácticamente lo que cae aquí en las latitudes, ¿verdad? De nosotros, del 0 a 30 grados, estas latitudes tropicales, que básicamente son cristales de hielo, ¿sí? Cristales de hielo, aquellos que cuando la nieve se formó y no pudo, la nube se formó y no pudo precipitar, ¿verdad? Entonces, esta cae como cristales de hielo, ¿verdad? Entonces, aquí es un proceso parecido a lo que es, en este caso, el
el rocío, ¿verdad? Solo que en este caso, el vapor de agua que trae esos cristales de hielo, perdón, lo que hacen es que forman, en este caso, forman tienen diferentes formas, ¿verdad? Como escamas o agujas o abanicos, ¿sí? Ay, perdón. Y luego, pues tenemos la cencellada, ¿sí? La cencellada es en este caso otro tipo de precipitación. Permítanme. Perdón, ya casi termino, pero no logro terminar aquí. Bueno, entonces la cencellada es también otra forma de precipitación, pero es como un depósito de hielo, que estos pues se separan en algún momento, ¿verdad? Por diferentes inclusiones que hay o intrusiones del aire, ¿verdad? Y ese aire pues queda encerrado dentro de esas masas de aire, y luego pues lo que hace es formar o tener en este caso esa caída, pero en ramificaciones, ¿verdad? Ustedes van, esto no se da tampoco aquí en nuestras latitudes, ustedes van a latitudes más altas y ustedes pueden ver, por ejemplo, en las ramas de los árboles, hay ahí, las ramas se forman como que fueran agujas. Entonces eso es una cencellada, ¿verdad? El hielo cae, pero por efecto de lo que es las intrusiones de aire, ¿verdad? Que queda encerrado. Entonces se forman estas ramificaciones que tienen, valga la redundancia, forma como de agujas o de plumas, ¿verdad? Y luego pues tenemos aquí lo que es una tabla en donde me muestra los diferentes hidrometeoros y cómo se forman, ¿sí? O qué son, ¿sí? Por ejemplo, la lluvia, la llovizna, un chubasco, una helada, ¿sí? Eso es básicamente lo que me muestra esta imagen, ¿verdad? Y luego, pues, las formas de mecanismos de formación de las lluvias, que puede ser convectivas, que va a depender, se recuerdan ustedes, del tipo de nube también. Si se forma una nube convectiva, me va a dar en este caso una precipitación convectiva, ¿verdad? Quiere decir que vino de la formación de una nube convectiva. Y aquí, pues, características. Las precipitaciones son muy intensas. Cuando tenemos lluvias que se fueron originadas de nubes convectivas, da una lluvia convectiva, pero la precipitación es muy intensa, ¿sí? Las nubes que se forman son muy bajas y eso lo que hace es de que tengan una mayor intensidad, ¿verdad? Y corta duración. Se da en áreas muy pequeñas y son muy importantes porque en lo que son los proyectos de cuenca se abastecen prácticamente de estas lluvias convectivas, ¿verdad? Llueven muy fuerte, pero muy poquito tiempo, ¿sí? Luego tenemos las lluvias orográficas formadas de un mecanismo de formación de nube orográfico, ¿verdad? Tenemos por convergencia, ¿sí? Lo que son los ciclones, los frentes, que ya lo habíamos dicho. Y luego, pues, cómo se da la medición de la precipitación a través de lo que es el pluviómetro, a través de lo que es el pluviógrafo, ¿sí? Entonces, eso es prácticamente lo que corresponde a la lluvia, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, perdonen por todas las interrupciones, pero sí me estaba ahogando. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto el día de hoy.
¿no? Bueno, vean, pues la otra semana tengo entendido que no van a haber clases, ¿verdad? Solo van a haber algunas actividades por parte de la asociación. Entonces, y después viene la semana de Semana Santa. Todavía nos falta a nosotros un poco en lo que corresponde a la unidad número 3, como unas 10 diapositivas, todo lo que corresponde a la meteorología tropical, y con eso terminamos la unidad número 3. Entonces, nosotros vamos a tener, no vamos a tener examen corto, se recuerdan, de unidad, sino que de una vez vamos a ir al examen parcial, que no va a ser la semana en que regresamos, que es del 5 al 9, me parece, sino la siguiente semana. Entonces, lo que yo voy a hacer es que les voy a enviar la presentación. Yo ya les había dicho que se las iba a enviar, pero como todavía hay cambios, entonces hoy yo se las voy a enviar para que ustedes en el transcurso de estas 2 semanas pues la vean, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al regresar, ¿sí? No esa semana, sino la siguiente, vamos a tener segundo examen parcial y después 2 semanas de clases y con eso terminamos, ¿sí? Para que ustedes estén atentos ahí y que puedan de alguna manera pues leer un poquito, ¿verdad? Bueno, si no hay duda, pues por aquí me quedo yo. Deseo que tengan una bonita noche, que descansen y cualquier duda, cualquier cosa, pues ahí está el chat, ¿verdad? Por ahí nos comunicamos. Que tengan una bonita noche. Se me cuidan. Feliz noche, nos vemos. Gracias, Inge. Bueno, gracias, igual. Ingeniera, una pregunta. Sí. Entonces ya no vamos a tener examen de unidad. Yo digo que no, a menos que ustedes quieran el primer día que regresemos. En parte les sirve, porque les sirve para estudiar, ¿sí? Porque la siguiente semana sería el parcial, pero solo que ahorita ya se salieron un montón, solo que quieran, por decirlo así.